Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. La resolución 058 fue promulgada el 16 de octubre del 2012, es decir, hace año y medio. Y hoy vuelve a dar de qué hablar y tiene muy preocupada a gran parte de la sociedad venezolana. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien le damos la más cordial bienvenida. Padre, muchísimas gracias, padre. Buenas noches, Arnaldo, por haber aceptado nuestra invitación. A todos los televidentes. Padre, ¿qué es la resolución 058 y por qué hay tanto malestar en la sociedad venezolana por dicha resolución? Bueno, la resolución, como usted muy bien dijo, la resolución 058 es de octubre del 2012 y ya en aquel momento personalmente participé en foros, escribí y no hubo, a mi modo de ver, en la sociedad la suficiente reacción en aquel momento, pero como en este momento hay tensión nacional y hay suspicacia, entonces ha vuelto a salir una resolución que pasó, al menos en algunos ambientes, pasó agachadita. ¿Por qué ahora está en la opinión pública? Esa resolución no es... El tema no es pedagógico, no es de contenidos pedagógicos, sino el tema es de poder, de quién establece el poder en la escuela. Y en el origen, el padre de esa resolución es un anarquista que cree que todo el poder ha de estar en las comunas y en los consejos. En ruso, consejo es soviet. Entonces, dicen, bueno, todo el poder tiene que estar en los consejos. Y le ponen a la escuela, a toda escuela, por lo menos 11 consejos o comités de diversos temas. Pero el gran peligro de la resolución 058 está en que la escuela pierde su condición pedagógica y sus objetivos pedagógicos, incluso el rector o el director pierde su autoridad en manos de unos consejos, nada menos que de 11 consejos, en los cuales algunos tratan de tema pedagógico, otros son de las comunas, son de fuera de la comunidad y tienen capacidad decisiva, desde el presupuesto hasta eliminar a un profesor, admitir al otro profesor, de manera que en ese sentido la resolución es muy desacertada y contraria a la escuela. Es decir, se puede aplicar para desbaratar la escuela. Por otra parte, es totalmente irreal, porque si nosotros de verdad preguntamos en las 29.000 escuelas del país, sobre todo las que son oficiales, ¿cuántos logran reuniones sistemáticas, periódicas de los padres y representantes? La mayoría no tendrán ni siquiera una reunión en el año. Y esta pretende tener reuniones, 11 comités cada mes, ¿no? Es un asambleísmo un poco hecho por soñadores pensando en los tiempos previos a la Unión Soviética, porque después en la Unión Soviética conservó el nombre, pero el poder estuvo centralizado. Entonces, es muy real, no se puede, y uno dice, ¿y cuándo estudian esos muchachos? ¿Y cuándo esos profesores enseñan? Si nos pasamos de asamblea en asamblea. Y el tema educativo pasa a tercero o cuarto plano.
En las escuelas, en colegios privados que se preocuparon, lo que se logró es que ahí es un poquito más fácil tener las reuniones, no 11, pero por lo menos cada 2 meses una reunión. Sí se logró activar algunos comités que son más razonables. Usted puede tener en un colegio un comité de deportes, un comité estudiantil o un comité de la identidad específica del centro educativo, etcétera. Entonces eso se logró. Lo que pasa es que ahora, con el tema de los textos oficiales regalados, el tema de la presión que hay para establecer una ideología oficial en la educación, pues el tema de la resolución vuelve a aparecer como elementos que confluyen para eliminar la autonomía, el pluralismo y la creatividad de la escuela. Hablando de ideología, la resolución 058 contempla la orientación política e ideológica del gobierno. Sí, claro. O sea, tanto eso como la consulta, todos ellos insisten en que tenemos que utilizar el sistema educativo para formar una sociedad socialista al estilo cubano. Y digo al estilo cubano porque la palabra socialismo es ambiguo. La socialdemocracia también se dice socialista, pero no es una sociedad de partido único. La socialdemocracia es pluralista. En Alemania puede estar en el gobierno la democracia cristiana y la democracia en coalición. En cambio, socialismo en el quinto plan, en el plan de la patria, es un plan para que a la vuelta de 6 años tengamos una Venezuela socialista. Entonces los que se resisten dicen, un momento, en la Constitución venezolana vigente ni siquiera una sola vez se menciona la palabra socialismo, ni la palabra comuna. Entonces no me puede usted imponer obligatoriamente todo el sistema educativo para fabricar socialistas a la cubana. Esa es la resistencia y yo creo que es una resistencia razonable. Ahora, esa resolución 058, hay muchos del propio gobierno que han reconocido que es un disparate. Y en el cambio de ministro, la anterior ministra era la que imponía, este ministro, tengo la impresión, y su equipo, que están viendo que esa resolución no es conducente. Y han abierto la consulta esta educativa, pero hay mucha gente que considera, bueno, ha habido tantas consultas que han sido inútiles, que esta también puede ser inútil o puede ser utilizado para que cuando impongan la línea que ellos quieren, digan, bueno, esto ya fue consultado a todo el país. Entonces estamos en un clima de suspicacia, de sospecha, y yo creo que es importante que el gobierno, pues, digamos, en eso sea realista y restablezca la confianza, porque un diálogo, o invita a un diálogo, mucha gente dice, yo no voy porque me van a utilizar. Entonces, por otro lado, el país necesita dialogar sobre la educación, sobre los grandes problemas. Padre, tengo que hacer una pausa. Hablando de sospecha y de suspicacia, es cierto que la enciclopedia bicentenaria con la que enseñan a los niños en la escuela tiene propaganda política, tiene manipulación de la historia y adoctrinamiento ideológico. Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tenemos que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos conversando con el padre Luis Ugalde,
ex rector de la Universidad Católica, Andrés Bello. Padre, ¿es cierto que la enciclopedia bicentenaria con la que enseñan a los niños en las escuelas y colegios tiene manipulación de la historia, propaganda política y adoctrinamiento? Bueno, estos textos bicentenario, por un lado, pues muchas familias agradecen, porque claro, cuando llega septiembre y octubre, uno de los dolores de cabeza para las familias es los textos escolares, los útiles, todo el presupuesto que eso supone. Entonces, el hecho de que el ministerio done textos escolares, pues es una cosa que en sí es buena, es positiva. Dicho eso, sí conviene que haya correspondencia o armonía entre nuestra Constitución y los textos. Entonces, si los textos unilateralmente enseñan, por ejemplo, historia de una manera deformada, con un enfoque militarista, o exaltan la figura de Chávez de una manera que no es conveniente en ninguna sociedad, ni la de Chávez ni la de ningún otro, entonces eso es contraproducente. Entonces, en los textos hay textos de historia y omisiones gravísimas por sesgo ideológico, y hay exaltaciones innecesarias y que no se ajustan a la verdad. En otros textos que no son de historia también hay fallos, pero también hay virtudes, es decir, esos textos parece que el ministro actual admite que hay que revisarlos, y que hay que revisarlos con gente no sesgada ideológicamente, porque si no terminan siendo libros de adoctrinamiento, y en los mismos profesores, con toda razón, hay resistencia. Hay también una edición de la Constitución Nacional que ha alarmado mucho, una edición para los niños con una exaltación del presidente como si fuera un dios, que realmente no le hace ningún bien al país ni le hace bien al chavismo. La educación tiene que ser mucho más seria que todo eso. Hoy día y plural, porque está en la Constitución nuestra, establece muy explícitamente que la educación, eso está en el artículo 302, que la educación es plural y debe enseñar las diversas corrientes, y no simplemente imponer la mía como obligatoria y prohibir las otras, porque eso ya sería típico de una dictadura. ¿En qué consiste la consulta nacional por la calidad educativa? Bueno, la consulta nacional tiene, son como 9 preguntas muy amplias de todo lo habido y por haber en educación. Por un lado, el que los educadores y no educadores y los niños hablemos sobre la educación, eso no es malo. Pero tal como está planteado, yo creo que no es eficaz. O sea, no hay una metodología. Si yo consulté a 3 millones de personas o 2 millones, después el resumen, ¿quién lo hace? Lo hago yo, y puedo decir que me respondieron cualquier cosa, porque ahí no hay una metodología científica de decir, bueno, un porcentaje respondió esto, lo otro. Eso por un lado. Por otro lado, si de verdad lo que queremos es mejorar la calidad, que buena necesidad tiene, la mejora de la calidad, no hay que dar esa vuelta enorme preguntando desde los niños de segundo hasta... Hay 4 cosas que son evidentes, hay más, pero yo insisto, las 4. Si esas se resuelven, se resuelve lo demás. Y eso hay que empezar mejor hoy que mañana, no con una consulta de estas que al final pues, se puede utilizar. Yo, cuando haya tiempo en el programa, yo le voy a hablar de... Padre, ¿qué tiene que decirle usted a los padres y docentes que rechazan esta consulta? Bien, yo he visto que hay personas que me merecen absoluta confianza y que no entran por razones políticas, partidistas, que entran en esa consulta, incluso entran en un nivel
más alto nivel. Y me parece muy bien. Siempre que digan lo que sienten y le digan al país lo que ellos están defendiendo ahí. ¿Usted recomienda responder las encuestas que están llegando a escuelas y colegios? Yo no veo mal en que se responda. Sí me parece bien que sepan ellos y que sepan, por ejemplo en Maracaibo, vamos a suponer hay 10 colegios, bueno, pues que haya como cierta referencia. Yo respondí esto, tú respondiste aquello, que haya una coherencia. Y para mí la coherencia primera y mayor ha de ser en lo que dice la Constitución en el preámbulo. La educación tiene que ser un encuentro de la tríada, una tríada virtuosa, solidaria, entre Estado, familia y sociedad. ¿Qué significa eso? Que en educación el gobierno tiene que propiciar a que en todas y cada una de las escuelas esté presente la familia educadora, no solamente sufrirla, que yo quisiera que no se metiera la familia, no, dice tríada solidaria, yo quiero más familia educadora en la escuela, más participación de los padres, sociedad educadora, que la sociedad esté presente a través de los educadores y de otras maneras, y Estado, que los tres, ninguno diga esto es exclusivo mío, que es lo que ha pasado mucho. Bueno, en Cuba es así, es exclusiva del Estado y del partido único. En Venezuela la Constitución dice tríada solidaria. Entonces que el Estado propicia mayor participación de la familia y de la sociedad. Segundo, pluralismo. La Constitución dice la educación tiene que ser plural, con las diversas corrientes, etcétera, y plural también en cuanto a iniciativas de crear centros educativos dentro de un marco común de la Constitución. Eso ha sido violado en estos años y se trata de frenar o impedir. Pongo un ejemplo. Si usted a un colegio privado le dice, usted no puede aumentar la mensualidad sino el 10% y la inflación es el 60%, ¿cómo paga usted a los profesores? Con 2 años seguidos va al cierre. Entonces yo no puedo decir que estoy fomentando el pluralismo, estoy ahogando aquella educación que no sea la que yo estoy imponiendo. Nuevamente tengo que hacer una pausa y seguimos con el tema de la suspicacia. ¿Usted cree que el gobierno persigue hacer de la educación un proceso de ideologización? Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Usted cree que el gobierno está tratando de hacer de la educación un proceso de ideologización? Bien, como le decía antes, para la calidad educativa, la Constitución nos establece unos principios fundamentales. Uno, la tríada solidaria, familia, Estado y sociedad. Y segundo, el pluralismo. El tercero, el gran principio es, usted no puede tener educación de calidad sin educadores de calidad. Y en este momento, en estos últimos años, el papel del educador y la profesión de educador se ha devaluado de manera dramática. ¿Qué significa para usted educación de calidad? Bueno, eso nos llevaría lejos, pero si quieren 4 palabras, nosotros los jesuitas le decimos calidad significa las 4 Cs: formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Y entonces necesitamos educadores de calidad. Lo primero que tiene que hacer Venezuela, si el gobierno quiere mejorar la calidad, tiene que cambiar radicalmente el estatus del educador. Hoy día ningún joven quiere ser educador, tiene que cambiar, y eso
desde ya, no hace falta ninguna consulta ulterior. Y cuarto, todos los estudios dan que cuando usted ve que de un sitio llegan a la universidad muchachos que tienen buen nivel, usted dice, ahí hay una buena dirección, en esa escuela hay una buena dirección, hay un buen director y hay un buen equipo director. Entonces esas son las 4 cosas para la calidad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy convencido de que la sociedad ideal no es la que dice nuestra Constitución, sino la sociedad ideal es donde hay un solo empresario, que es el Estado, un solo educador, que es el Estado, y un solo comunicador, que es el Estado. Esa es la situación de Cuba. Cuba está en la miseria por eso. Si yo estoy convencido que ese es el modelo ideal, yo trato de imponer eso. Y mientras más trate de imponer eso, más vamos al fracaso. Entonces la sociedad se me resiste porque la sociedad dice, sí, pero yo tengo una constitución. Usted tiene una constitución. Y lo que yo quiero proponer desde el gobierno, esa constitución, el 2007 fue rechazada. La constitución de estilo cubano. Entonces la población le dice al gobierno, usted no puede seguir empeñado en algo que rechazamos. Tiene que gobernar conforme a la Constitución. Respete esos 4 principios y ahí nos encontramos todos en mejorar la educación. Entonces la ideología entra ahí, la convicción de que apropiándonos de la escuela, ideológicamente, pues vamos a lograr esa sociedad. Afortunadamente, dentro del gobierno hay muchos que hoy día están convencidos de que Cuba no es solución de nada, están convencidos de que estamos en una crisis gravísima. Hay muchos, por no decir todos los ministros y altos ejecutivos, todos tienen sus hijos en la educación privada, esa que dicen que hay que acabar. Entonces yo soy esperanzado de que la realidad nos va a obligar a sentarnos y hablar, pero de verdad, y decir, mire, sociedad, familia y Estado. Y usted, gobierno, tiene que fomentar y no imponer una ideología. En los últimos 15 años, el gobierno se ha preocupado más en la masificación que en la calidad de la educación. Bueno, a ver, mucha gente cree que es imposible una calidad para la mayoría. Y yo creo que eso es un error. Venezuela necesita las 2 cosas. Realmente que todos, no como era en el pasado, que solo un grupito puede estudiar, sino que todos puedan estudiar, y al mismo tiempo que la educación de los más pobres no sea una pobre educación, sino una educación de calidad. Esa es la manera de elevar al país. En ese sentido, el gobierno en estos años pues sí insistió mucho en números, pero la palabra calidad era casi una mala palabra. Afortunadamente ahora vamos a ver cómo evoluciona. Afortunadamente el ministro actual dijo, no, el tema de la calidad es importante. Bueno, y yo creo que la sociedad tiene que acoger eso. Y vamos a hablar de la calidad. Calidad para todos, no para el 10%. El gobierno menospreciaba la calidad de la educación. Menospreciaba la calidad, eso es muy claro. Por ejemplo, en educación superior, las 3 líneas de universidades que abrieron, lamentablemente, nunca valoraron la calidad y son de más baja calidad que las universidades que había. Las universidades que había, privadas y públicas, tenían también sus dificultades. Pero lo nuevo que se ha creado, para no hablar mal de ninguna de las universidades, en calidad es peor que aquí Luz o la Universidad Central o Mérida, etc. Entonces, el tema de la calidad es fundamental. El gobierno durante 15 años no evitó todas las mediciones internacionales que hay de calidad, porque dice que eso es sesgado y eso es capitalista. Pero bueno, de cualquier manera, si usted en el liceo, como está ocurriendo, en lugar de tener profesor de matemáticas, física, química, no tiene y le promedia la nota de gimnasia,
es obvio que ese señor en matemáticas no tiene calidad y llega a la universidad y quiere estudiar ingeniería. Sobre unos cimientos malos no puede construir nada. Y en términos de valores, que es una cosa tan fundamental, la conciencia social, la conciencia de nosotros como nosotros los venezolanos, la formación moral es tan deficiente que lo estamos viendo en los resultados. La violencia tendrá que actuar la policía, pero primero tiene que actuar la escuela, y la escuela tiene que formar la conciencia, y la conciencia tiene que entrar como punto fundamental el respeto al otro y el amor al prójimo. Y si eso nadie enseña, pues el resultado será que unos estamos matándonos con los otros. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Aproximadamente, padre, 1,5 millones de jóvenes en Venezuela están excluidos del sistema educativo. Al retorno de unos comerciales nos va a decir cómo incorporar a estos jóvenes al sistema educativo venezolano. Nuevamente tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, ¿cómo incorporar al sistema educativo venezolano a 1,5 millones de jóvenes que están excluidos del sistema? Bueno, hay cifras muy precisas en qué niveles están los excluidos. En primer lugar, hay una deficiencia en la educación inicial, la educación anterior a los 6 años. Hay la cobertura. Hay un 40% que no está cubierto, es decir, hay un 40% de niños que no tienen, llamémoslo así, preescolar. En la primaria se llega a cubrir un 90%, el problema ahí más bien es el tema de la calidad, es muy fuerte. Y en secundaria hay más del 30% que se retira en el camino, y bueno, las causas son diversas, pero ese es un tema gravísimo. Es decir, nosotros tenemos que lograr, nunca se logra el 100%, pero la Constitución dice educación de calidad y obligatoria hasta terminar la secundaria. Entonces ese es un frente, y de nuevo, para resolver eso hay que sumar fuerzas. Eso no lo puede hacer solo el gobierno, no lo puede hacer solo la iniciativa privada, sino que hay que estimular para que la suma de iniciativas atienda a estos jóvenes que están en la calle. Y claro, si ni estudia ni trabaja, pues hay un alto porcentaje que terminará en la delincuencia. En Venezuela tenemos un gobierno con una educación improductiva. Yo creo que la productividad en general del sector público, en general, en las empresas que tiene la gestión, es muy baja. En salud, en educación, en las empresas que ha estatizado. O sea, la gestión pública y la gestión gubernamental es de una alta ineficiencia. Eso es, a mi modo de ver, no hay la menor duda. Hubo un momento en que incluso se despreciaba eso, porque productividad es una palabra neoliberal. Hoy día Sidor está produciendo la tercera parte de lo que producía, y las empresas agrícolas estatizadas están en la ruina, agroisleña, etcétera. Entonces, de nuevo, hay que sincerar. Los diálogos no pueden ser para aparentar, sino cuando usted se sienta con el sector productivo, tiene que llegar como a una junta de médicos. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Por qué este muchacho tiene fiebre? Y entonces cada médico tiene que decir con claridad. En este momento, con pura apariencia, esto no tiene remedio. La enfermedad es sumamente grave, y sea el diálogo económico, sea el diálogo político, el diálogo educativo, tiene que ser muy claro, muy directo, y así empezaremos a recuperar la confianza de que lo que dice el otro
es lo que siente, es la verdad, no es una pantalla para ocultar la verdad. En Venezuela no existe educación para el trabajo. Bueno, el tema de la educación para el trabajo, se creó el INSE está muy mal ahora, pero más que eso, el tema de la educación para el trabajo es, usted trabaja, no en el sistema capitalista, sino en el mundo, el que vivía en las cuevas y salía a cazar el jabalí, usted trabaja para conseguir algo que necesita. Usted sale a pescar, usted sale a cazar, porque necesita el alimento, si no se muere. La necesidad y el trabajo van unidos. Y entonces la productividad significa que si yo en una salida, en lugar de pescar un pescadito, traigo 10, pues eso es productividad. Y entonces el buen pescador, el que sabe pescar, y eso se valora. ¿El que no sepa producir está condenado a la pobreza? El que no sepa producir está condenado a la pobreza, y esa es parte de la tragedia. Entonces la educación tiene que ser para formar productores cualificados, porque si no usted lo está mandando al desempleo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si usted le ha metido en la cabeza, y en eso traíamos esa enfermedad, pero el actual gobierno la agravó. Si usted le mete en la cabeza a la gente, mire, este es un país riquísimo, no hace falta producir, porque producir es porque hay necesidad, pero yo tengo todos los millones, no se preocupe, tengo el petróleo a 100, yo le voy a repartir, quédese usted en su casa, ponga la mano, yo paso por allá repartiendo. Eso se ha predicado por activa y por pasiva, y eso nos ha llevado a la ruina, porque entonces la productividad se ha infravalorado, y en este momento tenemos baja productividad y creíamos que teníamos dólares infinitos y tampoco tenemos dólares. Entonces, de nuevo, hay que sentarse, hay que sincerar. La riqueza del país no es el petróleo es una palanca, es una ayuda. La riqueza del país tiene que salir del talento y de las manos de los venezolanos. Y por eso la educación es importante, porque desarrolla el talento creativo de la población. Y necesitamos que todos los venezolanos desarrollen ese talento creativo. Yo necesito que me dé un ejemplo. ¿Qué hay detrás de los milagros económicos de muchos países? Bueno, yo estudié en Alemania y ya la guerra había terminado. Cuando yo llegué llevaban 20 años, pero Alemania quedó en ruina total. Desarrollamos pero tenía el milagro económico alemán después de unos comerciales. Bueno. Tenemos que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales al retorno. Seguiremos conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos nuestra conversación con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Finalizando el segmento anterior, usted nos explicaba el milagro económico alemán. Adelante. Sí, el hecho es, los países que no han tenido recursos abundantes, como puede ser Japón, que no tienen recursos mineros, o el mismo Alemania y otros muchos países que hoy día son ricos porque la riqueza sale de la creatividad y de la educación creativa del país. Entonces, el hecho de saber ellos que son pobres, si no trabajan y producen, eso les permite desarrollar una educación productiva, creativa, y apostar al talento de su población. Y por eso está demostrado que la fuente verdadera de riqueza es el talento de la población. Y para cada persona, para cada ciudadano, para cada familia, pues la riqueza es lo que esa familia produce. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es crear oportunidades, posibilidades educativas y de inversión, etcétera, para que se multiplique esa creatividad de la población y no imponer una cosa desde el Estado con una falsa ideología de que somos riquísimos y aquí no hace falta producir, sino ustedes me dan su voto y yo les doy mi limosna.
Padre, Venezuela es un escenario de protestas callejeras contra la inseguridad, la inflación y el desabastecimiento. ¿Qué opina usted de la grave crisis política que se vive en Venezuela desde el pasado 12 de febrero? Mire, cuando hay protestas tan masivas y tan duraderas, es porque eso es como la fiebre. Si hay fiebre es porque hay una enfermedad. Entonces no se puede desdeñar, esos son unos niños malcriados, le voy a dar 2 días más de carnaval y los voy a apaciguar. No, hay que ir al fondo de las razones de la protesta. Y las razones son muchas de las que ya hemos hablado. Y mientras el gobierno solamente aplique represión o distorsión diciendo que es una conspiración del imperio, etcétera, esto no tiene salida. Para que haya salida hay que sentarse y poner remedio en los males que están muy claros cuáles son. Padre, el número 2 del Vaticano, Pietro Parolin, viene a Venezuela a participar en el diálogo entre gobierno y oposición. ¿Por qué este diálogo no ha llenado las expectativas que se esperaba de dicho diálogo? Bueno, yo creo que Pietro Parolin no vendrá mientras no haya pasos muy concretos. El diálogo, tampoco hay que ser iluso de pensar que se sienta la oposición del gobierno y al día siguiente el gobierno va a dar lo que queremos. Eso no va a ocurrir. El diálogo es entre rivales con una profunda desconfianza mutua y entonces el diálogo va a tardar mucho en dar sus frutos. Y no creo que el secretario de Estado venga a Venezuela mientras no haya pasos muy concretos. El día que vayan a soltar a unos presos o vayan a soltar a Simonovic o dar una amnistía, pasos concretos, en ese momento podrá venir, si no, no vendrá, porque el diálogo se convertirá en una frustración más. Usted es un padre jesuita. ¿Qué esperan del Papa Francisco, que es su representante? Bueno, no es el representante de los jesuitas, el Papa es de todos los cristianos. Yo personalmente lo conocí cuando era jesuita solo, después cuando era arzobispo de Buenos Aires, y uno lo que espera es, bueno, está dando unas señales fundamentales, importantísimas. La misión del Papa es orientar a la Iglesia para que se acerque más al Evangelio, que la Iglesia transparente más a Jesús, que es la función. Y entonces en la Iglesia hay todavía muchas cosas que son de otros siglos, como ciertos estilos palaciegos que vienen de monarquías y de épocas renacentistas o carolingias muy anteriores. Entonces, pues esa sencillez y cercanía a la gente con el mensaje de Jesús. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en el programa. Recuerden todos ustedes que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo a las 9 de la noche por el canal 11 del Zulia, el nuestro.